Mi nombre es Inés López. Tengo 74 años. Lo que voy a contar aquí pasó cuando tenía 64. Y hasta el día de hoy, hay quienes no creen que sea verdad. Algunos se ríen, otros critican, y hay quienes prefieren no decir nada. Pero yo lo viví todo. Y fue lo más difícil que he enfrentado en mi vida. No porque estuviera equivocada, sino porque el mundo a mi alrededor hizo que amar pareciera un error, que vivir pareciera un delito. Y todo porque ya no era joven, porque era una mujer sola y mayor. Y eso, para mucha gente de aquí, parece ser un pecado. Nunca he sido de armar alboroto. Siempre he sido una mujer tranquila, de esas que no se meten con nadie. Fui maestra durante más de 30 años, viuda, con 2 hijas adultas que se fueron de casa hace mucho. Nunca di motivos para chismes. Hasta que un día apareció un hombre en mi puerta. Y desde entonces, todo cambió. Vivo en Manzanares, un pueblo pequeño del interior de España donde todos se conocen. Aquí, si sales de casa con el pelo diferente, ya hay alguien preguntando si estás enferma. Si un coche desconocido para en la calle, en 10 minutos, todo el pueblo sabe la matrícula. Vivo en la misma casa desde que me casé con Julio, mi marido. Él falleció hace 16 años. Desde entonces, estoy sola. Tengo mi huerto, mis gallinas. Voy a misa los domingos y charlo con algunas vecinas cuando pasan por la verja. Esa era mi vida. No era mala, pero tampoco era feliz. Era lo que podía ser. Mis hijas, Rosa y Mireia, viven lejos. Una en Toledo, la otra en Valencia. Tienen sus vidas, sus trabajos, sus horarios. Me mandan mensajes de vez en cuando. Llaman en fechas señaladas. Pero venir a verme solo en casos extremos. Y yo aprendí a no esperarlas más. Esa semana, el tejado empezó a gotear. Había llovido mucho. Y el agua se colaba en el salón. Puse mis ollas viejas donde pude. Pero no era suficiente. Fui al mercado de la esquina a ver si alguien conocía a un albañil. Allí me hablaron de un chico joven que estaba de paso en el pueblo y hacía arreglos a buen precio. Apunté su número. Llamé. Contestó con educación. Dijo que podía pasar al día siguiente. No pensé nada más. Solo era un trabajo. Llegó temprano, con una mochila, una escalera y una caja de herramientas. Tenía un acento distinto. Parecía venir de lejos. Era moreno, de pelo oscuro, con brazos fuertes de quien trabaja duro. Se presentó como Daniel. Tenía 36 años. Le mostré el tejado, subió, lo revisó todo y dijo que podía arreglarlo. Hablaba con calma, sin prisas, sin desconfianza. Me sentí a gusto. Le ofrecí un café. Aceptó. Nos sentamos en el porche y me quedé mirándolo mientras comía. Algo que no hacía con nadie desde hacía mucho. Era solo café y pan con aceite, pero lo elogió como si fuera un festín. Al día siguiente volvió. Dijo que había más cosas que revisar, y al otro también, y así se quedó. Primero arreglando el tejado, luego ayudando con la valla, más tarde limpiando el patio, y poco a poco empezamos a hablar. Al principio cosas sencillas, pero luego él preguntaba más. Yo también. Me contó que era de un pueblo cerca de Zaragoza, que había hecho muchos trabajos temporales, que vivía solo desde los 17, que nunca tuvo hijos ni familia cerca. Yo le hablé de mi vida. Le mostré fotos antiguas. Le conté de Julio, de mis hijas, de la escuela donde trabajé. Y cuanto más hablábamos, más sentía que él me escuchaba de verdad. Y eso, para quien vive sola, vale oro. No pasó mucho hasta que aceptó quedarse en el cuartito del fondo. La casa es grande, y ese cuarto llevaba años vacío. Le dije que era solo mientras trabajara, pero en el fondo sabía que no era solo por eso. Empezamos a comer juntos, a cenar juntos, a compartir la tele, las tareas, los días, y en esa rutina sencilla pasó algo que ya no esperaba vivir. Nos empezamos a querer. No fue de repente. No hubo besos ni promesas. Fue con gestos, con cuidado, con respeto. Y cuando me di cuenta, él ya era parte de mi casa y de mi vida. Un día me dijo que le gustaba mi compañía, que se sentía bien allí. Y yo le respondí que también me gustaba la suya. Y así fue, simple, sin grandes declaraciones, solo con sinceridad. La primera vez que me tomó de la mano, temblé, no por vergüenza, sino porque hacía años que nadie me tocaba así. Y fue en ese momento cuando todo cambió de verdad. El pueblo lo notó. Las vecinas empezaron a murmurar. Las señoras de la iglesia me miraban diferente. Una me preguntó si era mi sobrino. Otra me dijo que tuviera cuidado con los desconocidos. Yo solo sonreía.
No daba explicaciones a nadie, pero por dentro sabía lo que venía. Conozco este pueblo. Sabía que hablarían. Y hablaron, y aún iba a empeorar mucho más. Los primeros chismes surgieron en el mercado. Una conocida, que siempre me había tratado con amabilidad, pasó por mi lado como si no me viera. Otra, que solía parar en mi porche a charlar, dijo que tenía prisa. Y así, una a una, las personas se fueron alejando, solo porque un hombre más joven vivía en mi casa. Un hombre que cuidaba de mí, que me respetaba, que cocinaba conmigo, que me ayudaba con las plantas y me escuchaba sin prisa. Pero para mucha gente eso era un disparate. Me miraban como si fuera una vieja sin juicio, desesperada, haciendo el ridículo. Lo sentía en cada esquina, en cada silencio, en cada mirada atravesada. Pero nadie sabía lo que pasaba dentro de mi casa. Nadie sabía lo bueno que era tener a alguien con quien compartir el desayuno, que me preguntara si había dormido bien, que me esperara con la cena lista cuando volvía del centro. Pero en Manzanares no importa la verdad, importa lo que la gente cree saber. Mi hija Rosa fue la primera en enterarse. Me llamó un día, después de semanas sin dar señales, solo para preguntar qué estaba pasando. Dijo que una amiga suya había visto en Facebook un comentario de alguien que decía que yo estaba viviendo con un chico joven. Intenté explicarle con calma, pero no me dejó. Dijo que era una vergüenza, que todo el pueblo hablaba de mí, que me estaba exponiendo, que era peligroso, que él podía estar engañándome. Escuché todo en silencio. Cuando terminó solo dije que mi vida era mía, que ella no venía a verme desde hacía más de 2 años y que no iba a seguir viviendo esperando la visita de quien solo se acuerda de su madre cuando alguien dice algo. Colgó llorando. 3 días después, apareció con su hermana, Mireia. Llegaron sin avisar, dando palmadas en la verja. Daniel estaba barriendo el patio cuando las vio y entró a avisarme. Salí. Me abrazaron, pero fue un abrazo frío. Entraron, miraron todo, observaron como si buscaran un error, una excusa para pelear. Se sentaron en la cocina y empezó el interrogatorio. Querían saber quién era él, de dónde venía, qué quería conmigo. Respondí todo con calma. Dije que Daniel era buena persona, que me había ayudado y que ahora vivía conmigo porque yo quería. Mireia intentó ser más razonable, pero Rosa estaba fuera de sí. Dijo que estaba perdiendo la cabeza, que eso era inadmisible. Gritó que estaba manchando el nombre de la familia, que necesitaba ayuda, que no podía seguir así. Les pedí que bajaran la voz, que Daniel estaba allí y merecía respeto, pero no quisieron escuchar. Dijeron que buscarían un abogado, que pedirían mi interdicción, que no estaba en condiciones de tomar decisiones. Fue humillante. Allí estaba yo, con 64 años, con la cabeza en su sitio, escuchando a mis hijas decir que no sabía lo que hacía. Todo porque decidí volver a vivir, porque acepté que alguien me hiciera feliz. Cuando Daniel entró en la cocina, se callaron. Él habló con educación, como siempre. Dijo que entendía su preocupación, pero que nunca quiso quitarme nada ni causar problemas, que solo quería cuidarme y que si querían hablar, él estaba dispuesto. Pero Rosa se levantó de inmediato y dijo que no había nada que hablar con un aprovechado. Mireia solo bajó la mirada, avergonzada. Les pedí que respetaran mi casa. Se fueron al final de la tarde, sin despedirse como es debido. Dijeron que volverían, y volvieron, pero no como yo esperaba. Una semana después, recibí una notificación. Habían contactado a un abogado. Querían una evaluación médica, una visita de una asistenta social. Todo para demostrar que no estaba en condiciones de vivir con libertad. Cuando lo vi, se me revolvió el estómago. Llamé a Mireia. Pedí explicaciones. Lloró. Dijo que no quería llegar a ese punto, pero que tenía miedo de que lo perdiera todo. Le pregunté, ¿todo qué? Mi casa es mía. Mi pensión apenas alcanza para las facturas. ¿Qué creen que quiere de mí? No soy rica. No tengo nada más que esta casa y mis plantas. No supo qué responder. Dijo que era por preocupación. Colgué y lloré. Lloré mucho. Por la tristeza, por el dolor de ser tratada como incapaz, por la sensación de estar sola en el mundo. Daniel me encontró en el patio, sentada en un banco, con la cara hinchada. No dijo nada, solo se sentó a mi lado, me tomó de la mano y se quedó allí. Su silencio me acogió más que todas las palabras de mis hijas en los últimos años. Esa semana
Noté que algo en mi cuerpo estaba diferente. Me sentía más cansada. El olor de la comida empezó a molestarme. Pensé que era el calor, pero llegaron las náuseas, los mareos, un sabor extraño en la boca, dolor en los pechos. Creí que era cosa de la edad, pero un recuerdo antiguo me vino a la mente. Los mismos síntomas de cuando me quedé embarazada de Mireia. Me reí sola. Era imposible, imposible. Pero algo me inquietaba. Compré un test de embarazo en la farmacia, sola. Lo hice. Dio positivo. Cuando vi el resultado claro en la tirita, se me heló el cuerpo. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el test en la mano, sin saber si reír, llorar o romperlo. Me sentí mareada. Pensé que era un error. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y me dije que eso no podía ser verdad. Ya había pasado los 60. Llevaba más de 8 años sin menstruar. ¿Cómo podía estar pasando? Tomé el móvil, me senté otra vez y empecé a buscar todo lo que pude sobre embarazos después de los 60. Leí que era raro, pero no imposible. Leí sobre mujeres que pensaban que tenían un problema de salud y descubrían un embarazo. Leí casos que parecían inventados. Y cuanto más leía, más crecía el miedo dentro de mí. Esto no podía estar pasándome. Oh, sí, esperé a que Daniel saliera a comprar algo al mercado y fui al centro de salud. No quería que lo supiera hasta estar completamente segura. Pedí un análisis de sangre. La recepcionista me miró raro, pero no dijo nada. Me dijeron que volviera en 2 días por el resultado. No hablé con nadie. Me quedé callada, como si escondiera un delito. Esa noche Daniel preparó una sopa de verduras. Intenté comer, pero el olor me revolvía el estómago. Me preguntó si estaba bien. Dije que sería el calor, pero en el fondo tenía miedo. Miedo de confirmarlo, miedo de contárselo, miedo de lo que dirían los demás. Ya era bastante con los chismes por ser el más joven. Imagina si supieran que esperaba un hijo suyo. 2 días después, volví al centro de salud. La doctora que me atendió era joven. Tendría unos 30 años. Cuando vio el resultado, frunció el ceño. Estuvo en silencio unos segundos. Luego me miró como si no supiera cómo darme la noticia. Pregunté directo: «Doctora, ¿estoy embarazada?». Respiró hondo y dijo que sí, que el análisis era positivo. Confirmado. Embarazo en curso. Casi 9 semanas. Me quedé helada. Empezó a hablar de riesgos, de pruebas, de mi edad, pero yo apenas escuchaba. Solo pensaba en lo que eso significaba. Yo, embarazada, a los 64, de un hombre 30 años menor. Salí de la consulta aturdida, con la cabeza a 1000. Me senté en la plaza, mirando a la gente pasar. Quería llorar, pero no salían lágrimas. No sabía si era un milagro o una tragedia. Llegué a casa y Daniel estaba lavando la entrada con la manguera. Cuando me vio, vino a preguntarme cómo estaba. Dije que necesitaba hablar. Entramos. Me senté en una silla de la cocina. Él se quedó de pie, mirándome preocupado. Saqué el sobre con el resultado y se lo di. Lo abrió y tardó unos segundos en entender. Cuando lo leyó, se quedó mudo. Solo me miraba. Hablé primero. «Estoy embarazada, Daniel». «Es así. No hay error». Dejó el papel en la mesa y se acercó. Se arrodilló. Me tomó de la mano. No dijo nada al principio. Luego habló bajito. «¿De verdad estás embarazada?». Asentí. Y entonces lloró. No de desesperación. Lloró como quien recibe una noticia imposible. Me abrazó, apoyó la cabeza en mi vientre y lloró más. Dijo que nunca pensó en ser padre, que nunca creyó que tendría esa oportunidad, que si era verdad, cuidaría de nosotros, del bebé, de todo. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por la avalancha de pensamientos. ¿Cómo decírselo a mis hijas? ¿Cómo contárselo a un pueblo que ya me criticaba sin saber nada? Y lo más importante, ¿cómo iba a soportar mi cuerpo, ya tan cansado? Un embarazo sin respuestas. Al día siguiente pedí hora para una ecografía en una clínica privada en Valdepeñas. No quería ir al centro de salud de Manzanares, porque sabía que el chisme se extendería ese mismo día. Saqué parte del dinero que tenía guardado para emergencias, escondido en el fondo del armario, y fui con Daniel. Él condujo el coche de un amigo que nos lo prestó por un día. La doctora era experimentada, discreta. Cuando pasó el gel por mi vientre y mostró un puntito parpadeando en la pantalla, me derrumbé. Era real, un corazón latiendo, un bebé creciendo dentro de mí. Yo, Inés López, embarazada a los 64 años. Me explicó que sería un embarazo de riesgo, que tendría que hacerme muchas pruebas, cuidar la alimentación, el estrés, todo, pero que sí, era posible, y que sí, era una vida. De vuelta a casa,
Daniel me miró y preguntó si de verdad quería seguir adelante. Lo miré y dije que no tenía dudas. No importaba la edad. No importaba lo que dijeran. Esa vida era mi responsabilidad y ya amaba a ese bebé. Aunque tuviera miedo, aunque fuera todo un desafío, me apretó la mano y en el silencio del coche sentí que no estaba sola, pero sabía que lo peor aún estaba por venir, porque cuando el pueblo se enterara, no habría silencio ni respeto. Y no me equivocaba. No tardó mucho en correr la voz, y ni siquiera tuve que contarlo. Bastó con que una vecina viera a Daniel llegar con una bolsa de la farmacia, luego acompañándome al centro de salud. Otra nos vio entrar en la clínica de Valdepeñas. Nadie me preguntó nada, pero el rumor ya estaba en boca de todos. Inés está embarazada, a los 64, de un hombre 30 años menor. Lo oí en voz baja en la cola de la panadería. Lo oí otra vez cerca de la iglesia, cuando una señora susurró al oído de otra, mirándome fijamente. La gente no hablaba conmigo. Hablaba de mí, y lo que antes era solo juicio se convirtió en desprecio. El domingo, entré a misa como siempre. Me senté en el primer banco, como hacía desde hacía más de 40 años. Pero nadie se sentó a mi lado, ni un alma. Las señoras del grupo de oración fingieron no verme. El cura no me saludó en la puerta como solía hacer. Y durante la homilía, empezó a hablar de los valores de la familia, de los límites que hay que respetar, de lo que llamó aberraciones modernas. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Todos lo sabían, todos me miraron. Me quedé sentada, en silencio, con las manos en el regazo y el corazón apretado. No lloré, no en ese momento, pero cuando llegué a casa y cerré la verja, me derrumbé. Daniel vio enseguida que algo había pasado. Me abrazó. Preguntó si quería hablar. Dije que no hacía falta, que ya sabía que sería así, que la gente de aquí solo sabe señalar con el dedo. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque al día siguiente, Rosa volvió a aparecer. Llegó sin avisar, con un papel en la mano y la cara roja de rabia. Entró diciendo que ahora sí había cruzado todos los límites, que no sabía qué hacer conmigo. Le pedí que hablara bajo, que Daniel estaba en la habitación, descansando. Gritó aún más. Dijo que ahora estaba segura de que me estaban manipulando, que ese hombre solo quería mi casa, mi pensión, y que ahora me hacía pasar por esta locura de embarazo, solo para tener más control sobre mí. Intenté explicarle que no era ninguna locura, que era verdad, que el bebé estaba creciendo, que ya habíamos hecho todas las pruebas, pero no quiso escuchar. Dijo que era imposible, que me estaban engañando, que debía tener algún problema de salud, y no me daba cuenta. Tiré el informe de la ecografía sobre la mesa. Lo miró. Se puso pálida. Se sentó, en silencio. Después de unos minutos, dijo que estaba cometiendo un error irreversible y que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo pasaba. Se fue diciendo que volvería con un juez, con un abogado, con quien fuera necesario, que me sacaría de sus manos, aunque fuera a la fuerza. Me quedé parada, mirando la puerta después de que se fuera. No sabía si llamar a Mireia, encerrarme en la habitación o desaparecer. Pero lo que sí sabía era que todo se estaba saliendo de control, y lo que más dolía era darme cuenta de que, en lugar de apoyarme, mis hijas querían quitarme el derecho a decidir sobre mi propia vida. No entendían que estaba feliz, que, a pesar del miedo, de la vergüenza, de los rumores, me sentía viva. Por primera vez en años, no me despertaba en silencio. Tenía a alguien con quien compartir el café, que escuchaba mis historias, que me preguntaba cómo estaba. Alguien que me trataba con cariño, con respeto, que no quería nada más que mi compañía. Esa semana Daniel empezó a ser hostigado en la calle. Un vecino le gritó que debería avergonzarse. Una señora escupió al suelo cuando pasó. En el mercado dejaron de atenderlo. Dijeron que no querían problemas. Todo eso lo afectó. Un día volvió antes del trabajo y dijo que estaba pensando en irse, que quizás sería mejor para mí, que no quería causarme más dolor. Le pedí que se sentara. Lo miré a los ojos y hablé con firmeza. Daniel, he estado sola demasiado tiempo. Nadie sabe lo que es el silencio de una casa grande, sin voces, sin pasos, sin risas. Ahora que te tengo aquí, que tengo a este bebé creciendo, no voy a dejar que el miedo se lo lleve todo. Se quedó en silencio, me abrazó y lloró. En los días siguientes, decidí que no me escondería más. Fui al mercado con la barriga ya empezando a notarse. Entré a la tienda y miré a los ojos a quien apartaba la vista. No agaché la cabeza. Cuando una vecina me preguntó si era verdad,
Respondí que sí, que estaba embarazada, que el padre era Daniel, que estábamos juntos y que no me importaba la opinión de nadie. Y me fui. Eso me liberó. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía respirar. Seguí yendo a la iglesia, aunque la gente cambiaba de banco para no sentarse cerca. Cuando el cura volvió a hacer un sermón indirecto, me levanté en mitad de la homilía y me fui. No volví nunca más. Llegué a casa, me senté en el porche con Daniel y dije que esa era mi nueva iglesia. Y él dijo que ahí era donde se sentía más en paz. Con las semanas, la barriga empezó a pesar. Me despertaba más cansada. Sentía el cuerpo diferente. Y hasta mis paseos por el patio se volvieron más lentos. Daniel hacía todo para ayudarme. Cocina, lavaba ropa, limpiaba el suelo, hacía las compras. Y aún así encontraba tiempo para estar a mi lado, escuchar cómo me sentía y recordarme que no estaba sola. Cada ecografía era un alivio. El bebé crecía bien. El médico, que al principio pensó que era un caso imposible, empezó a tratarme con más atención. Hacía las pruebas necesarias, seguía la dieta que me indicó, tomaba las vitaminas, hacía todo lo que podía, pero por dentro aún luchaba con el miedo. Miedo al parto, al rechazo, a la soledad, a no lograrlo. Aunque tuviera a Daniel a mi lado, todo seguía siendo muy pesado. La gente del pueblo empezó a tratarme como si fuera una vergüenza pública. Un día, en el centro de salud, la recepcionista susurró algo a otra empleada mientras me miraba. Ni intentaron disimular. En la cola de la farmacia, oí a una mujer decir que debía haber perdido el juicio. Hasta un niño, en el mercado, señaló mi barriga y le preguntó a su madre si era verdad que esa abuela iba a tener un bebé. La mujer tiró del brazo del niño y se fue sin mirarme. No respondí nada, solo respiré hondo. No valía la pena defenderme. Nadie quería entender, solo querían juzgar. Mis hijas volvieron a aparecer, esta vez con una asistenta social. Alegaron que estaba en situación de riesgo, que Daniel era una amenaza, que mi embarazo era prueba de que no podía cuidar de mí misma. Me hicieron preguntas delante de mí como si fuera una niña. Si él me impedía salir, si sabía dónde estaban mis documentos, si era consciente de que estaba embarazada. Respondí todo con firmeza. Dije que mi embarazo no era un accidente ni una locura, que lo sabía todo, que Daniel era mi compañero y que no quería saber nada de procesos. La asistenta social parecía incómoda. Al final de la visita me llamó aparte y dijo que, por protocolo, tendría que hacer un informe, pero que, por lo que vio, estaba lúcida, en buenas condiciones, y no veía motivos para intervenir. Me sentí aliviada, pero también triste. Triste por tener que demostrarle a extraños que era capaz de vivir mi vida. Cuando se fue, Rosa y Mireia se quedaron otra noche en casa, pero fue una noche fría, sin conversación. Durmieron en el cuarto de invitados. Al día siguiente, antes de irse, Rosa dijo que seguía pensando que estaba cometiendo un error, y Mireia, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que solo quería que estuviera a salvo. Respondí que lo que necesitaba era que confiaran en mí. Después de eso, dejaron de insistir con el proceso, pero el distanciamiento se hizo más evidente. Las llamadas se redujeron, los mensajes desaparecieron. Intenté iniciar alguna conversación, pero respondían con monosílabos. Y lo entendí, no lo aceptaban, y quizá nunca lo aceptarían. Dolía, pero era la realidad, y yo ya había aprendido a lidiar con el dolor. La diferencia era que ahora no lo llevaba sola. Tenía a Daniel conmigo, y a ese bebé creciendo dentro de mí, recordándome cada día que la vida aún podía sorprenderme, incluso después de tanto tiempo. Empezamos a pensar en nombres. Daniel sugirió algunos. Yo también. Un día, sentados en el porche, comiendo pan con tomate y aceite, dijo el nombre Alba. Sonreí. Era simple, bonito, y me dio una sensación cálida. Dije que si era niña, podía ser Alba. ¿Y si era niño? Pensó un poco y dijo Samuel. No dije nada en ese momento, pero esa noche, antes de dormir, repetí los dos nombres en voz baja. Alba, Samuel. La verdad es que aún no creía que esto estuviera pasando. A pesar de las pruebas, de la barriga, de las náuseas, de todo. Todavía era extraño mirarme al espejo y ver mi cuerpo cambiando. Mi cuerpo viejo, cansado, con la piel marcada y los huesos doloridos, ahora albergando una nueva vida. Con el tiempo los dolores aumentaron. El médico me advirtió que era normal, que tendría más limitaciones. Empecé a pasar más tiempo sentada,
con las piernas en alto. Daniel adaptó la casa. Puso una barandilla en el baño, cambió la cama por una más baja, dejó todo más accesible. Notaba su esfuerzo en cada detalle. Nunca se quejaba, nunca alzaba la voz. A veces, solo me miraba con una expresión que mezclaba preocupación y cariño. Y yo, con todo lo que estaba pasando, sentía que mi fe, que había sido tan sacudida, volvía poco a poco. No en la iglesia, sino dentro de mí. Ya no sentía la necesidad de pisar ese templo donde me juzgaron. Mi fe ahora estaba en el gesto de Daniel cortando fruta para mí antes del desayuno, en su cuidado al ayudarme a levantarme del sillón, en su silencio respetuoso cuando no quería hablar, en esa criatura creciendo dentro de mí, contra todo pronóstico. Y cada vez que sentía una nueva molestia, cada vez que el médico decía que todo iba bien, a pesar de mi edad, me aferraba a la certeza de que este embarazo tenía un propósito, que no era un error, que era un nuevo comienzo. Las noches se volvieron más difíciles. Ya no dormía bien. Sentía dolor de espalda, acidez y una ansiedad que no me dejaba en paz. Daniel se despertaba cada vez que me movía demasiado. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería agua, si estaba todo bien. Muchas veces decía que sí solo para que no se preocupara. Pero dentro de mí, el miedo crecía. Miedo a que algo saliera mal. Miedo a no llegar al final del embarazo. Miedo a perderlo todo en el último momento. Cada movimiento extraño me hacía parar, sentarme, esperar, respirar hondo y pedirle a Dios en silencio que me dejara vivir esto hasta el final, que me dejara sostener a mi hijo en brazos. Solo eso, nada más. Daniel empezó a acompañarme a todas las consultas. El médico, que al principio me trataba con frialdad, ahora lo hacía con cuidado. Decía que mi caso era raro, pero que lo estaba llevando bien. Repetía que había que seguir con atención, que cualquier señal fuera de lo normal debía llevarme de vuelta al consultorio. Seguía todo al pie de la letra. Cambiamos los horarios de las comidas. Empezamos a hacer caminatas suaves por la mañana y hasta el huerto pasó a un segundo plano. Por primera vez en mi vida dejé de cuidar de otros para cuidarme a mí. Era extraño, pero también liberador. Algunas personas empezaron a mirarme de otra manera. Una señora joven que trabaja en la panadería un día me dio el pan con una sonrisa y dijo en voz baja: «Es usted valiente, que Dios la bendiga». Le di las gracias, un poco cortada, pero eso se me quedó grabado todo el día. En otra ocasión, un señor que apenas hablaba conmigo me paró en la calle y dijo que me admiraba, que no todos tendrían la fuerza para enfrentar lo que yo estaba enfrentando. Y así, poco a poco, unas pocas personas empezaron a mostrar respeto, no apoyo, pero respeto, y eso ya era más de lo que esperaba. Aún así, la mayoría seguía torciendo el gesto. Unos días antes de cumplir 7 meses de embarazo, fui al mercado sola porque Daniel estaba ayudando a un vecino con una pintura. Mientras cogía tomates, oí a 2 mujeres riéndose detrás de mí. ¿Va a criar al nieto como hijo? ¿O se morirá antes de que el niño camine? Me giré, las miré a los ojos y dije: lo criaré como madre, porque eso soy. Y si vivir hasta aquí ya fue duro, vivir ahora, con amor, será un regalo. Se quedaron calladas y me fui. En casa me senté en el sofá y lloré en silencio. Daniel llegó. Vio mis ojos rojos y preguntó. Le conté. Se quedó callado un rato. Luego dijo que esas personas no sabían lo que era vivir de verdad, que nosotros teníamos algo raro, algo hermoso, que muchos nunca entenderían. Lo abracé, fuerte. No necesitaba nada más en ese momento, solo la certeza de que él estaba conmigo, de que, a pesar de todo, seguíamos en pie. Empezamos a preparar el cuarto del bebé. Usamos una de las habitaciones del fondo, que estaba llena de trastos viejos. Sacamos cajas, donamos muebles, lo limpiamos todo. Daniel pintó las paredes de amarillo claro. Yo hice las cortinas con una tela que tenía guardada desde hacía años. Él mismo montó la cuna, que conseguimos con una vecina de otro pueblo. Cada detalle se hacía con cariño. Pusimos una silla junto a la ventana, una cómoda sencilla, un móvil de colores que él hizo con cuentas y cuerda. Y cuando estuvo listo, nos sentamos allí, uno al lado del otro, y nos quedamos mirando en silencio. Era real. Ese cuarto iba a recibir a un bebé, nuestro bebé. Mireia llamó una noche. Dijo que estaba pensando en venir a visitarme. Sola, sin Rosa. Preguntó si podía. Dije que sí. Cuando llegó, me abrazó fuerte. Preguntó cómo estaba el bebé. Hablamos durante horas. Le conté de los dolores, los miedos,
las consultas, la fuerza de Daniel. Escuchó todo con atención. Luego dijo que no entendía todo, pero que me veía feliz y que eso bastaba, que no tenía derecho a juzgar y que quería ser parte de esto. Le tomé la mano y dije que eso era todo lo que esperaba desde el principio, que mis hijas me vieran como alguien que aún podía vivir, que aún podía sentir, que aún podía ser madre. El fin de semana siguiente, Mireia volvió con algo de ropita. Compró pañales, sábanas, una bañera pequeña. Dijo que quería ayudar. Daniel se emocionó. Dijo que ahora sentía que las cosas empezaban a encajar, que quizá, en medio de tanto lío, al fin tendríamos paz. No sabía si eso duraría, pero tener a mi hija allí, ayudando a doblar la ropita, preguntándome por las pruebas, ya era más de lo que esperaba. Pensé en Rosa, en cómo estaría, en cómo aún cargaba con rabia, en cómo no podía verme con otros ojos, pero lo dejé a un lado. Sabía que, tarde o temprano, ella también entendería. Lo que nadie entendía era que no hacía esto para escandalizar, ni para demostrar nada, ni para llamar la atención. Solo quería vivir lo que me quedaba de mí, con dignidad, con amor, con verdad. Y por más que los demás hablaran, murmurasen o giraran la cara, lo que sentía dentro de mí, creciendo día a día, no era vergüenza. Era vida. El 8º mes llegó más rápido de lo que imaginaba. La barriga ya era grande, pesada, y los pies se me hinchaban todo el tiempo. Caminar por la casa era más lento. Levantarme de la cama llevaba tiempo. Y todo me agotaba, pero me sentía fuerte. Por dentro, sabía que estaba lista, que había pasado por cosas peores en la vida, y que ahora, a pesar de todos los riesgos, tenía un motivo para seguir. Cada vez que el bebé se movía, era como si mi cuerpo recordara que estaba vivo. Y eso, para mí, era más importante que cualquier juicio. Daniel empezó a dormir con un ojo abierto, cualquier gemido mío, y ya se despertaba preguntando si estaba bien. A veces, mentía y decía que sí, aunque no fuera verdad, solo para que no se preocupara demasiado. Empezó a dejar una mochila preparada junto a la puerta, con mis documentos, algo de ropa y todo lo que el médico recomendó. Quería estar listo por si había que correr al hospital de madrugada. Me parecía hermoso cómo cuidaba de todo, aunque no tuviera experiencia. Era un hombre sencillo, pero con un corazón inmenso. Nunca tuvo un padre presente, nunca tuvo estabilidad, pero allí, con nosotros, estaba intentando construir algo, y yo sabía que lo tomaba en serio. La doctora pidió otra ecografía para comprobar el desarrollo del bebé. Esta vez, Mireia fue conmigo. Me ayudó a subir al coche, se quedó a mi lado durante la prueba y me tomó de la mano cuando la máquina empezó a mostrar las imágenes. El médico dijo que todo iba bien. El bebé estaba sano, bien colocado, con el corazón latiendo fuerte. Cuando dijo que era una niña, miré a Mireia y ella sonrió. De vuelta a casa, dije que el nombre seguía siendo Alba. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que era un nombre ligero, como la esperanza. Me quedé callada. La esperanza era algo que hacía tiempo que no sentía con tanta fuerza. Después de esa consulta, noté que algunas personas del pueblo dejaron de comentar. No por aceptación, sino porque ya no servía de nada. El embarazo estaba ahí, visible, real, imposible de negar. Y quizá, en el fondo, algunas de esas personas entendieron que no me harían callar. Otras, claro, seguían girando la cara, susurrando, señalando, pero ya no me importaba. Tenía cosas más importantes que atender. Tenía una niña que venía al mundo, una casa que mantener en paz, un hombre a mi lado que no me abandonó, aunque todos intentaron que se fuera. A principios del 9º mes, Daniel me llevó a una consulta de rutina y el médico dijo que quizás sería mejor programar el parto. Por los riesgos, por mi edad, por seguridad. No lo discutí. Dije que confiaba en él. Me quedé en silencio durante el trayecto de vuelta, mirando por la ventana, pensando en todo. Yo, con casi 70 años, a punto de dar a luz, de joven, nunca lo imaginé. Pasados los 60, pensé que lo único que me quedaba era recordar lo que había vivido. Y ahora, aquí estaba, a punto de empezar de nuevo. Esa noche me senté en el borde de la cama y escribí una carta para Rosa. La escribí con calma. Dije que entendía su rabia, que entendía su miedo, pero que todo lo que hacía era por amor, que no estaba en contra de ella, solo a favor de mí, que la echaba de menos, que quería que conociera a su hermana, que Alba no era un error, ni un exceso,
ni un capricho, era una oportunidad de vida. Y que esperaba que algún día lo viera. Doblé la carta. La guardé en el cajón. No sabía si la enviaría, pero necesitaba sacar esas palabras. Los últimos días antes del parto fueron los más largos. Me despertaba sobresaltada, dormía mal y todo me ponía sensible. Lloraba por cualquier cosa, una canción, un recuerdo, un olor. Daniel estaba siempre cerca. Preparaba sopas, ponía cojines en las sillas, ordenaba la casa y cuando me veía llorando, no preguntaba por qué, solo se sentaba a mi lado y me tomaba de la mano, y eso era todo lo que necesitaba. La víspera del parto, Mireia vino a dormir a casa. Quería estar presente, ayudar, apoyar. Nos costó encontrar una postura cómoda esa noche. El colchón me apretaba, la espalda me dolía, pero entre un giro y otro, logré dormir un poco. Cuando desperté, era temprano, el cielo aún estaba oscuro. Daniel estaba en el salón, ya duchado, con la mochila en la mano. Mireia preparaba el café, y yo, sentada en el sillón, sentía el corazón latir más fuerte. Era el día en que iba a demostrarle a todos, y sobre todo a mí misma, que aún era capaz. Salimos de casa poco antes de las 7. El hospital estaba en Valdepeñas. Mireia condujo. Daniel iba a mi lado. Durante el trayecto nadie habló mucho. Yo miraba por la ventana, viendo las calles pasar despacio, pensando en todo lo que había vivido hasta entonces, en las amistades que perdí, en las acusaciones que escuché, en las miradas de reojo, pero también pensé en las manos de Daniel, ayudándome a levantarme, en su voz diciendo que todo saldría bien, en la sonrisa de Mireia doblando las sábanas de Alba. Y entonces me di cuenta de que lo que tenía no era solo un bebé a punto de nacer, era una nueva oportunidad, un nuevo capítulo, un comienzo, aunque fuera a destiempo. Llegamos al hospital, me llevaron a la habitación, firmé los papeles. Me pusieron la pulsera en la muñeca. Daniel se quedó fuera esperando autorización. Mireia entró conmigo, y cuando la enfermera me preguntó si estaba lista, respiré hondo. Tomé la mano de mi hija y respondí, sí, estoy. El parto estaba programado para las 8 de la mañana. Ya estaba ingresada desde la noche anterior, en observación. Los médicos fueron muy cuidadosos. Me explicaron cómo sería todo, los riesgos, las posibilidades. Escuché en silencio, asintiendo. La enfermera que me preparó para la intervención me trató con cariño. Dijo que era fuerte, que no veía casos como el mío a menudo. Preguntó si estaba nerviosa. Dije que sí, pero que también estaba en paz, porque sabía por qué estaba allí. Sabía que esa vida que llegaba era lo más verdadero que me había pasado en mucho tiempo. Mireia se quedó conmigo hasta el momento de entrar al quirófano. Daniel se quedó en la sala de espera. No lo dejaron entrar, pero sabía que estaba allí, esperando. Cuando me tumbaron en la camilla, el corazón me latía rápido. Sentí frío. Las luces blancas del techo pasaban despacio, y yo intentaba controlar la respiración. El anestesista me habló bajo, con paciencia. En pocos minutos, ya no sentía la parte inferior de mi cuerpo. La doctora vino, habló conmigo, me tomó de la mano un instante. Luego, todo comenzó. No dolió, no como imaginaba, pero fue extraño. Una presión en el cuerpo, movimientos rápidos, voces bajas hablando entre sí. Mireia me sostenía la mano todo el tiempo. En un momento, oí el llanto. Fuerte, claro, un sonido que lo llenó todo. Y en ese instante, no existían los juicios, los chismes, la edad, el miedo. Solo existía eso, una criatura, mi hija, Alba. La enfermera me mostró su carita antes de llevarla a limpiar. Lloré. Mireia también. Lloré como no lo hacía desde hacía tiempo. Era una mezcla de alivio, gratitud, amor, miedo, todo junto. Nunca imaginé vivir esto otra vez. Y ahora que estaba pasando, parecía que el mundo se había detenido unos segundos para mostrarme que aún valía la pena. Me llevaron de vuelta a la habitación después de la intervención. Sentía el cuerpo débil, pero el corazón ligero. Daniel entró minutos después, con los ojos rojos. Se acercó a la cama, me besó la frente y dijo que había oído el llanto. Le conté que era una niña sana, que todo había salido bien. Sonrió, me tomó de la mano, la apretó fuerte y dijo que nunca más la soltaría. Alba llegó a la habitación poco después, envuelta en una manta blanca. Cuando me la pusieron en los brazos, sentí miedo. Miedo de no saber sostenerla, cuidarla, protegerla. Pero cuando la miré a los ojos, todo tuvo sentido. Era mía, tan pequeña,
tan frágil y aún así tan fuerte. Me aferré a ese momento como si fuera el primero de una nueva vida, porque lo era. Los primeros días en el hospital, el personal fue muy atento. Me explicaron todo con calma. Los análisis de Alba estaban bien. Los míos también. Los médicos me orientaron sobre los cuidados, los riesgos, la recuperación. Lo anotaba todo. Prestaba atención a cada detalle. Daniel durmió todos los días allí, en un sillón junto a la cama. No se movió ni un minuto. Me ayudaba con Alba, cambiaba pañales, la cogía en brazos, le cantaba bajito para que durmiera. Era hermoso verlo. Y allí, en esa pequeña habitación, los tres ya éramos una familia. La mañana del alta, la doctora vino a hablar conmigo. Dijo que mi caso había sido estudiado por otros profesionales, que se sorprendieron con la evolución, con la salud de la bebé, que, a pesar de los riesgos iniciales, todo salió mejor de lo esperado, y que ahora, en casa, debía mantener los cuidados, las consultas médicas y, sobre todo, el apoyo emocional. Le di las gracias. La enfermera me ayudó a levantarme. Me puse ropa cómoda. Daniel preparó las bolsas. Mireia fue a buscar el coche. Cuando salí del hospital con Alba en brazos, sentí las miradas de algunas personas en el vestíbulo, unas de sorpresa, otras de curiosidad. Pero esta vez no agaché la cabeza. Sostuve a mi hija con firmeza y crucé ese pasillo con la certeza de que había ganado una batalla que muchos ni se atreverían a librar. Mireia abrió la puerta del coche con cuidado. Daniel colocó la sillita en el asiento trasero. El viaje a Manzanares fue silencioso. Todos estábamos cansados, pero era un silencio bueno, un silencio de paz. Llegar a casa con la bebé en brazos fue emocionante. Daniel abrió la verja y entré despacio. La vecina de enfrente, la que siempre evitaba mirarme, apareció en la ventana y cuando vio a la bebé no dijo nada, solo miró. Mireia ayudó a descargar todo del coche. La primera noche en casa fue difícil. Alba lloró mucho. Se despertó varias veces. No recordaba cómo era, pero Daniel ayudó en todo. Cambió pañales, la calmó en brazos, me dejó descansar cuando lo necesitaba. Mireia se quedó unos días más, pero luego tuvo que volver a Valencia. Antes de irse, me abrazó y dijo que si había logrado pasar por todo esto, era porque de verdad merecía vivir lo que estaba viviendo. Poco a poco, nos fuimos adaptando. La rutina de la casa cambió por completo. Los horarios, los sonidos, las prioridades, todo giraba en torno a Alba. Y aunque estaba agotada, me sentía viva. Nunca pensé que volvería a amamantar, que perdería noches de sueño mirando a un bebé dormir, que cambiaría pañales a los 64 años, pero ahí estaba, viviéndolo como si fuera la primera vez, porque lo era. Era la primera vez que vivía una maternidad en paz, con amor, con libertad. Daniel registró a Alba como su hija. No hubo discusión. Él insistió. Dijo que era tan suya como mía. Fuimos juntos al registro civil. Rellenamos los papeles. Cuando salimos me miró y dijo, «Ahora somos 3». Y yo respondí, «Siempre lo fuimos. Pero ahora el mundo tendrá que aceptarlo». Los primeros meses con Alba en casa fueron los más agotadores y a la vez los más felices de mi vida. Lloraba mucho las primeras semanas. Tenía cólicos, no dormía bien y a veces pensaba que no podría con ello. Me dolía la espalda, se me hinchaban las piernas y mi cuerpo mostraba un cansancio que nunca había sentido. Pero bastaba con mirarla durmiendo en mis brazos, escuchar ese suspiro suave que hacía entre una toma y otra para recordar que todo valía la pena. Era una etapa dura, pero me hacía sentir viva como nada lo había hecho en años. Daniel se mostró más padre que muchos que he conocido. Se levantaba de noche, preparaba biberones cuando yo estaba exhausta, mecía a la bebé hasta que se dormía. Nunca se quejaba. Nunca faltaba. A veces, lo sorprendía parado, mirando a Alba como si no creyera que era real. Una tarde me dijo que nunca imaginó tener una familia y que ahora, con nosotras, por fin sabía qué era eso. Le tomé de la mano y dije que, con él, por fin sabía qué era ser amada de verdad. Mireia seguía presente. Llamaba casi todos los días. Preguntaba por los análisis de la bebé. Daba consejos. Enviaba ropa, juguetes, libros. Estaba feliz. Lo sentía en su voz. Una felicidad ligera, sin exigencias, solo cariño. Decía que estaba orgullosa de mí. Y eso me daba una fuerza enorme. Pero Rosa aún no había aparecido. Ni un mensaje, ni una llamada. Y aunque intentara no pensarlo, su ausencia dolía. Sabía que necesitaba tiempo, pero en el fondo
También temía que nunca lo aceptara. Los comentarios en el pueblo seguían, pero con menos fuerza. Algunos me evitaban, otros hablaban a mis espaldas, pero algunos empezaron a mostrar curiosidad. En el centro de salud, una empleada me preguntó cómo era cuidar de un bebé otra vez. En el mercado, una señora dijo que mi nieta era preciosa. La corregí. Es mi hija. Se quedó cortada, pero no replicó. En el fondo, sabía que muchas de esas personas nunca lo aceptarían, pero ahora eso ya no me afectaba. Lo que pensaran perdía importancia cuando llegaba a casa y encontraba mi mundo entero allí dentro. Daniel, Alba y esa nueva rutina que se había convertido en nuestra vida. A los 2 meses, Alba empezó a sonreír. La primera sonrisa llegó una mañana, cuando Daniel le hacía muecas. Fue rápida, pero verdadera, y los dos nos emocionamos como si fuera un milagro. Ya empezaba a sostener el cuello, movía las manos, nos seguía con la mirada. Cada logro era un regalo, y a pesar del cansancio, me sentía plena, como si toda la soledad que había vivido en los años anteriores se hubiera borrado con ese momento. Un día, mientras ordenaba la ropa de Alba, encontré la carta que había escrito para Rosa antes del parto. La leí de nuevo. Las palabras seguían teniendo sentido. Decidí meterla en un sobre y enviarla. No sabía si la leería, no sabía si respondería, pero necesitaba intentarlo. Escribí una nota breve. Aquí está todo lo que no pude decir. Si algún día quieres, la puerta de mi casa sigue abierta. 3 semanas después, apareció, sola. Tocó la verja con los ojos llenos de lágrimas. Daniel estaba en el patio. Entró, me avisó y fui a abrir. Se quedó parada unos segundos antes de hablar. Luego dijo que había leído la carta y que lloró, que no sabía cómo lidiar con todo, que había sentido rabia, vergüenza, confusión, pero que ahora solo sentía añoranza. La abracé fuerte, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que todo empezó. Entramos. Alba dormía en la cuna del salón. Rosa se acercó despacio, la miró unos segundos y empezó a llorar. Dijo que era preciosa, que nunca pensó que reaccionaría así y que quería conocer a su hermana. Me quedé callada, solo observando esa escena. La hija que me rechazó, ahora pidiendo ser parte de lo que intentó evitar. Dije que su tiempo era bienvenido, que no guardaba rencor, solo quería que conociera a Alba, que viera que en esta casa no había escándalo, ni locura. Había amor, había cuidado, había verdad. Daniel fue respetuoso. Se mantuvo a distancia. Rosa se acercó a él con calma. Le tendió la mano. Dijo que quería entender. Él le estrechó la mano. Dijo que no guardaba rencor, que sabía que todo era difícil, pero que estaba ahí porque amaba y que quería lo mejor para mí y para Alba. Fue un momento sencillo, pero enorme. En ese apretón de manos, parecía que una parte de la herida se cerraba. En los días siguientes, Rosa empezó a visitar más, traía frutitas, preguntaba por los medicamentos, ofrecía ayuda. Poco a poco, la relación fue volviendo, no a lo que era antes, sino a un nuevo tipo de conexión, basada en el respeto, en la aceptación, en la reconstrucción. Y para mí, eso ya era suficiente. Miraba a Alba durmiendo, recordaba todo lo que había enfrentado y pensaba, valió la pena. Cada lágrima, cada juicio, cada silencio, porque ahora tenía una nueva historia en mis manos, una historia que nadie podía borrar. Y eso, nadie me lo quitaría jamás. Han pasado 6 meses desde el nacimiento de Alba, y cuando miro atrás, parece que he vivido 2 mundos distintos, el de antes de ella y el de ahora. Mi rutina cambió por completo. Mis horarios, mis prioridades, mi cuerpo, todo es diferente. Y a pesar de todas las dificultades que una mujer de mi edad pueda imaginar, no cambiaría nada de esto. Hoy, me despierto con el sonido de Alba balbuceando en la cuna. Daniel suele estar ya levantado, preparando el café. A veces, ella despierta sonriendo, otras llorando. Pero cada mañana es un nuevo comienzo, un recordatorio de que valió la pena no escuchar a nadie más que a mí misma. Con Rosa y Mireia, las cosas se han suavizado. Mireia siempre fue más abierta, y hoy es casi una segunda madre para Alba. Rosa aún tiene sus reservas, pero ahora ayuda, pregunta, se ofrece a quedarse con la pequeña cuando tengo que salir a alguna consulta. Todavía no entiende todo lo que pasó, pero poco a poco comprende que lo importante no es cómo empezó, sino cómo estamos viviendo. Y lo que tenemos aquí, en esta casa, es real, no es apariencia. No es mentira,
Es lo que quedó después de que todos nos dieron la espalda. El pueblo sigue hablando, pero con menos fuerza. Un día fui a la iglesia, no a misa, sino a encender una vela en silencio. Entré sin prisa, me senté en un banco vacío, no hablé con nadie, encendí mi vela, miré al altar y solo di las gracias. No pedí nada, solo agradecí por estar aquí, por haber superado tanto, por estar de pie y por tener la oportunidad de criar a esta niña con amor. Luego, salí sin esperar reacciones y así aprendí a vivir, sin esperar nada de nadie, solo lo que venga del corazón. Daniel volvió a hacer algunos trabajos fuera, pequeños encargos de pintura, mantenimiento, cosas que ya hacía antes, pero siempre organiza todo para estar en casa antes de las 5 de la tarde. Dice que no quiere perderse nada del crecimiento de su hija. Cuando llega, coge a Alba en brazos, juega, canta, le da el baño. Ella lo reconoce al instante, sonríe, balbucea, estira los brazos y yo me quedo mirando, sin decir nada, porque hay cosas que solo se sienten. Y eso, nadie lo entiende desde fuera. Solo quien lo vive. El otro día, una antigua compañera de la escuela donde trabajé vino a visitarme. Dijo que había oído mi historia, que al principio se quedó impactada, pero luego se emocionó. Dijo que ahora entendía qué es la valentía, que hice lo que muchos solo sueñan, que enfrenté al mundo para vivir lo que creo. Le di las gracias, no porque necesite reconocimiento, sino porque es bueno saber que, entre tantas críticas, también hay quienes ven más allá de las apariencias. Alba ya está a punto de sentarse sola. Crece rápido, sana, llena de energía. Y cada sonrisa suya es como si el mundo me dijera que hice lo correcto. Yo, una mujer de 64 años, embarazada, juzgada, rechazada, desacreditada, hoy soy madre otra vez. Y no por error, no por descuido. Por elección. Elegí vivir, elegí amar, elegí seguir adelante cuando todo me decía que retrocediera. A veces, pienso en el futuro. Sé que no viviré para siempre. Sé que envejeceré aún más, que mi cuerpo pasará factura, pero estoy preparada para eso. Daniel también. Ya hemos hablado de todo. De criar a Alba juntos, de lo que vendrá después. Y él dijo algo que nunca olvidaré. Aunque el mundo entero nos dé la espalda, si tú estás conmigo ya es suficiente, y por eso sigo, porque ahora no sigo sola. Hoy, si alguien me pregunta qué le diría a una mujer que está pasando por algo parecido, le diría que escuche su propia voz, porque la del mundo está llena de rabia, miedo y prejuicios, pero la nuestra, la de dentro, esa sí sabe lo que está bien. Yo escuché la mía, y por eso hoy me despierto cada día con el sonido de una niña que me llama. Y no hay sonido más hermoso que ese. La vida no terminó cuando murió mi marido, ni cuando mis hijas se fueron, ni cuando el pueblo me dio la espalda. Solo estaba esperando para empezar de nuevo en el momento justo. Y ese momento llegó con el llanto de una bebé que nadie esperaba, que nadie quería, pero que hoy es el centro de mi mundo. Por eso decidí contar mi historia, para que nadie piense que es demasiado tarde, que no hay salida, que la edad define lo que podemos o no vivir. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia con el corazón abierto, te pido una cosa: suscríbete al canal, porque historias como la mía necesitan ser contadas y quizá, en algún rincón del mundo, haya alguien que necesite escuchar que aún hay tiempo, que aún hay esperanza. Y si conoces a alguien que haya sido juzgado por intentar vivir, comparte este vídeo con esa persona. Escribe en los comentarios qué te ha parecido. Quiero saber si mi historia te ha tocado, si has pasado por algo parecido. Quién sabe, quizá tú también tengas algo que contar. Soy Inés López, madre de Alba. Y así quiero que me recuerden, no como la señora que fue juzgada por quedarse embarazada siendo mayor, sino como la mujer que tuvo el valor de vivir cuando todos pensaban que debía callarse.